Hola, ¿qué tal? Acá el profesor Esteban López nuevamente. En este día vamos a ver lo que son las reflexiones en la guía que estábamos estudiando, la guía 9 de Matemática Octavo, que corresponde al módulo de este mes de octubre, ¿ya? Recuerden que esta guía es bien importante porque esta guía contiene la materia necesaria para poder estudiar em, y prepararse para la próxima prueba, ¿cierto? Del 27 de este mes. Entonces, respecto al tema de las reflexiones, ¿ya? Y recordando que habíamos visto en el video anterior, habíamos explicado lo que son las reflexiones, ¿ya? Eh, entonces, ahora respecto a las reflexiones, tenemos, comenzando por un ejemplo que muestran acá que se muestra acá en la guía, en donde hay un niño que dobla una hoja de papel y dibuja en ella la mitad de un pino. ¿Mm? Como se muestra en esta imagen. Se dobla la hoja de papel y dibuja la mitad del pino. Y luego el niño recorta la hoja, ¿sí? Como se muestra acá en la segunda imagen, y finalmente traza una recta de color rojo en el doblez de la hoja de papel, justo en el medio. Entonces, aquí después se hacen unas preguntas. Fíjense bien que queda en la línea de color rojo justo en la mitad, ¿cierto? Del, del recorte del pino. Y fíjense bien en que hay unas letras. Hay una letra A al lado derecho y una letra A' al lado izquierdo. Y hay unos puntos, ¿cierto? Unos puntos de color rojo ahí también. Entonces después se hace unas preguntas acá. Dice que remarca las afirmaciones correctas respecto a la figura que recortó el niño arriba, ¿cierto? La recta de color rojo divide el pino en dos partes iguales. Entonces ahí hay una pregunta. Ustedes tienen que observar bien acá la última imagen y darse cuenta de cómo se obtuvo este pino, ¿cierto? Se obtuvo recortando, ¿cierto? Al doblar la hoja y que al abrirla quedaron dos partes iguales precisamente. Entonces eso se responde tomando en cuenta esta situación, cómo se obtuvo el pino. Si mides la distancia desde cualquier punto del pino a la recta, ¿siempre es la misma? Bueno, eh, ahí hay que tener harto cuidado porque uno podría pensar que sí, pero en realidad la distancia que hay desde A hasta la recta es una distancia, ¿cierto? Por ejemplo, podrían ser 5 centímetros, por decir, ¿cierto? Pero la distancia que hay del punto interior, por ejemplo, de donde comienza el dibujo de la hoja, ya es mucho menor. Podrían ser, por decir, unos 2 centímetros, ¿ya? Entonces, las distancias van variando de acuerdo a la posición que uno se encuentre respecto del eje central o el eje de reflexión. La tercera pregunta, ¿la distancia mínima del punto A la recta es igual a la distancia mínima del punto A' a la recta? Bien, acá ustedes tienen que observar bien esto y como les dije anteriormente, fijarse cómo se obtuvo. Si ustedes observan la tercera imagen, ¿m? Se van a dar cuenta que el recorte quedó exacto, las dos caras, ¿cierto? Los dos lados del eje. Entonces al abrirlo, la distancia va a ser la misma, ¿ya? Del eje central hasta la letra A y del eje central a la letra A', ¿ya? Después acá hay una explicación en la guía en donde dice que la reflexión respecto de una recta o eje de reflexión es una transformación isométrica, tal que a cada punto P de la figura original le corresponde un punto P' de la figura imagen. Entonces acá en la primera explicación ya se nos dice que es una reflexión, que hay un punto, ¿cierto? En esta transformación isométrica, en un lado del eje, ¿cierto? Y hay un punto que está a la misma distancia del eje al otro lado.
La distancia mínima de cada uno de estos puntos a la recta es la misma. Esta recta se conoce como eje de reflexión. Bueno, acá hay unos dibujos, ¿cierto? Unos gráficos que nos muestran esto, esta explicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer dibujo que tenemos acá, se nos señala el eje de reflexión con color rojo en esta figura, ¿ya? Y se le asigna a esta recta el nombre de L1, haciendo referencia a línea 1. Entonces, esta recta de color rojo se le asigna el nombre de L1, pero esta recta también es un eje de simetría, porque es simétrico respecto a los dos puntos que tenemos acá. El punto P está a la misma distancia del eje de simetría, o sea, si se fijan son dos cuadros para llegar hasta el eje de simetría, y el punto P', que está acá abajo, también tiene dos cuadritos para llegar al eje de simetría, tiene la misma distancia, ¿no? Eh, si nosotros pensáramos en la vida cotidiana, podríamos ver a lo mejor algunos ejemplos respecto de esto. Si se habla de reflexión, uno siempre piensa por ejemplo, los espejos, ¿cierto? Que reflejan la imagen, ¿ya? Entonces, como imaginarse que en una parte hay un objeto que se está observando en un espejo y al otro lado tiene que estar, digamos, exactamente la misma imagen, ¿ya? Pero desde el otro sentido. Y así pueden ver algunos otros ejemplos en su vida cotidiana. A lo mejor ustedes podrían pensar en ejemplos que, que sean similares a lo que es la reflexión. Este otro ejemplo que está acá abajo, tenemos un eje de simetría que está de color azul, ya, pero en este caso el eje de simetría no está dispuesto de la misma manera que el otro eje de simetría de arriba de color rojo, ¿cierto? Está de manera oblicua. En cambio, el de arriba está dispuesto de manera horizontal, en cuanto a observándolo acá en este plano. Entonces, este está de manera oblicua, diagonal, ¿cierto? Eh, También cumple con el hecho de ser un eje de reflexión respecto a los puntos Q y Q'. Y si ustedes se fijan también, al igual que el de arriba, hay un detalle que no les había mencionado, que eh, se genera acá un trazo, ¿cierto?, entre la letra Q y la letra Q'. Este trazo que está acá, de estos dos puntos, se tira una línea de color negro en este caso. No es tan relevante el color, pero sí para que ustedes sepan que esta línea de color negro es que es la que está uniendo estos dos puntos para poder graficarlo. Em, pero hay algo interesante. Esta línea de color negro es perpendicular al eje de simetría. ¿Qué significa esto? Que aquí se genera un ángulo de 90 grados. Este cuadradito que ustedes ven en el medio es un ángulo de 90 grados. Entonces eso significa que el corte que se hace acá es perpendicular. O sea, eh, no hay posibilidad de que sea de otra manera, ¿no? De un ángulo menor a 90 grados mayor. Si, si estuvieran dispuestos de otra manera, no sería una reflexión. Si la línea que se traza de punto a punto no tiene 90 grados acá, no es una reflexión. Podría ser una traslación tal vez, pero no una reflexión. ¿Ya? Eso es importante considerarlo también. Acá tenemos otra figura en donde también tenemos varios puntos. Tenemos el eje de simetría de color rojo, tenemos el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Que nos dice que este trazo que se hizo entre la letra del punto A y la letra de A' es un trazo que está perpendicular al eje de simetría, por lo tanto A y A' son eh, figuras que se reflejan, ya que generan una reflexión. ¿Mm? Entonces es bueno trazar esta línea en este caso, porque de esa manera ustedes van a poder hacer la reflexión o el punto de reflexión cuando tenemos este tipo de,
de esquema en donde la línea no está horizontal ni vertical. Es como un poco más difícil tal vez poder dibujar, ¿cierto?, la reflexión cuando la línea roja, ¿cierto?, del eje de la simetría está de esta manera, como pasaba acá también acá en la línea azul, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder generar un eje de reflexión en donde los dos puntos queden a la misma distancia? A uno le dan un punto, ¿cierto? Nos pueden dar a lo mejor el eje de reflexión y para generar el otro punto uno tiene que tener un instrumento, ¿cierto? Una escuadra, tener una regla, un transportador también para medir el ángulo, ¿cierto? O con la escuadra es suficiente para ver un ángulo de 90 grados, ¿ya? Em, También acá abajo tenemos otra reflexión que se genera en esta figura, ¿ya? Respecto a los vértices, ¿sí? A ver, si bien es cierto, nosotros tenemos este trazo entre A y A', fíjense que tiene unas líneas, ¿cierto? Esta rayita chiquitita, una sola rayita, ¿ya? Me está indicando esta rayita que esta parte del trazo también se refleja respecto de esta otra parte del trazo. Y estas dos rayitas chiquititas que están acá me están indicando que se reflejan respecto a esta otra, a este otro trazo, ¿ya? Y al haber generado estos dos trazos, ¿cierto? Este de acá arriba, este negro de acá arriba y este negro de acá abajo, nosotros al unir estos dos puntos, también generamos una reflexión en este trazo de color azul oscuro, ya con este otro trazo también de color azul, este que está aquí, ya entre AB y BA' y B'. Y aquí nos damos cuenta entonces que esta figura en su totalidad ya está formando una reflexión. O sea, la mitad de la figura, esta mitad que está acá, está reflejando a la otra mitad que está acá arriba, ¿ya? O a la inversa, como ustedes lo prefieran. Recuerden que las que no tienen nada prima son la figura original y las que tienen la comita arriba, la prima, ¿cierto? Es la figura de imagen. Por lo tanto, esta que está aquí, la figura imagen, ya rectifico, esta figura imagen es la imagen de lo que tenemos acá como figura original. Acá tenemos una figura que está pintada, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que detenerse a observar bien cómo está hecha la reflexión, cómo, cómo es, ¿sí? Primero que todo, identificar los elementos que tienen la reflexión. Acá tenemos el eje que está de color rojo, ¿ya? Y tenemos algunos trazos que se tiraron, ¿ya? Acá, que están señalizados con estas rayitas chiquititas, ya para indicarnos cuál es el trazo que es imagen del otro, ¿sí? Y las letras correspondientes. La figura que se forma abajo, ¿cierto? Es la original y la que está aquí arriba es la que está arriba del eje, es la imagen, ¿ya? Y fíjese, la imagen que está aquí arriba tiene las mismas dimensiones y tiene la misma distancia en todos sus puntos respecto eh, al eje, considerando la figura de abajo, por supuesto. O sea, me explico mejor. Eh, la- las letras, ¿cierto? Son correspondientes a las que están acá abajo. Ya la C tiene su imagen en C', ¿cierto? Ahí en ese punto. Por lo tanto, tienen la misma distancia. A eso me refiero, ¿ya? Que las letras entre sí tienen la misma distancia con los puntos que están señalizados abajo. No así con todos los puntos de la figura. Ya igual como pasaba con el pino, ¿cierto? Por ejemplo, B' está a mayor distancia que C' del eje, ¿cierto? B', hay una distancia mayor de aquí, del eje de color rojo hasta B', hay una mayor distancia que la distancia que hay del eje a la C', ¿cierto? Siempre midiéndolo con un ángulo de 90 grados. Bien, en la página que sigue, en la página 11, tenemos nosotros ejercicios para poder comprender mejor este concepto de la reflexión. Entonces, en el primer ejercicio dice que hay que reflejar las siguientes figuras respecto de la recta L. Ya vamos a tomar una de estas
puede ser esta que está acá en el medio, por ejemplo, ¿cierto? Esta figura. Y lo que tenemos que hacer nosotros con una regla, ¿ya? Y fijándose, ¿cierto? Que quede 90 grados respecto del eje de simetría, ¿ya? Nosotros vamos a trazar una línea desde cada uno de los puntos, ¿ya? Acá desde este punto B, vamos a trazar una línea y que quede a la misma distancia desde el eje de simetría. Ya, entonces este va a ser el primer trazo, en este caso que yo hice, pudieron haberlo empezado obviamente del punto A. Aquí el punto B estaba más cerca, así para empezar a explicar eso. Bueno, ¿qué es lo que tiene que darse acá? Tiene que darse de que en este sector, ya en esta parte, hayan 90 grados, aquí, ¿sí? Pero ahí se genera una 90 grados, ¿cierto? Un cuadradito ahí de 90 grados. Eso tiene que darse, por una parte. Acá justamente podemos nosotros avanzar a través de los cuadraditos, ya eso nos facilita, porque de manera diagonal se generan los 90 grados inmediatamente acá, ¿ya? Al pasar de acá, de este punto, a este punto y de este punto a este otro punto que está acá, apoyándose con los cuadraditos, ¿cierto? Con la cuadrícula del plano. Bien, entonces la distancia que está entre B' y el eje es de un cuadradito, o sea, desde un cuadradito, pero de manera oblicua, ¿cierto? La distancia que tiene la diagonal del cuadradito. Y entonces uno considera la misma distancia desde el eje de simetría a el siguiente punto, que va a ser el punto B'. ¿Ya? Le voy a ponerle inmediatamente entonces el nombre B' a este, ¿ya? A este punto que está acá. Sería ese puntito. ¿Ya? Y aquí tenemos el puntito de acá. Fíjese, cada uno de los vértices de la figura, estos que estoy marcando ahora con color azul, son los vértices de la figura. Cada esquina es un vértice, ¿sí? Y en cada vértice hay estos puntos. Y cada punto tiene una coordenada en el plano cartesiano, ¿cierto? Que nosotros estamos trabajando en el primer cuadrante del plano cartesiano, entonces cada uno de estos tiene una coordenada. Pero en este caso nosotros estamos trabajando simplemente con lo que son las reflexiones, más que con las coordenadas. Pero para tener claro eso, em, que en este caso cada uno de estos son puntos en el plano cartesiano, cada uno de estos vértices son puntos en el plano cartesiano, y que cada punto se puede expresar con una coordenada, con un par ordenado de números, ¿ya? El x, y, como se dice, ¿cierto? Ya, y ustedes, por supuesto que eso también lo hemos verificado anteriormente, lo hemos aprendido en los cursos anteriores también, ¿sí? Pero en este caso no estamos ocupando eso, sino que simplemente determinando lo que es la reflexión. Entonces, vamos a tomar otro punto más. Este punto C, tenemos que tomar todos los puntos, la verdad, para poder hacer esto. Pasamos por justo la diagonal del cuadradito, ¿ya? Y al pasar el eje de simetría, empezamos a fijarnos que quede la misma distancia que había desde el eje de simetría hasta el punto C, ya que sería un cuadradito y medio para la letra C, ¿sí? Un cuadradito y medio de forma diagonal, ya, de forma diagonal como estamos acá. Y acá, obviamente, como ya les dije, se tiene que cumplir los 90 grados que indiqué en este otro punto, ¿sí? Y le colocan ustedes, le pueden colocar ahí el puntito, ¿cierto? Y la letra también, la letra C'. Después se hace lo mismo con cada uno de estos, con cada uno de los puntos de la figura. Bien, una vez que se han tirado todas las líneas, entonces, de punto a punto,
¿ya? Acá le cambié un poquito la letra, el color de las letras para que se distingieran mejor, en donde se le señala también cuál corresponde a cuál. Tenemos las letras que son de la figura origen y las letras que van a formar la figura imagen, ¿ya? Entonces, siempre teniendo harto cuidado en que la distancia de la letra al vértice, ¿cierto?, sea la misma a la letra que conforma la imagen, la misma distancia, ¿ya? Si aquí, por ejemplo, de la letra D al vértice tenemos 1, 2, 3, del vértice a la letra D' también tenemos que tener 1, 2, 3 cuadraditos, ¿cierto? De manera diagonal. Después de eso, entonces, vamos a unir todos los puntos. Eso es lo que correspondía. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a unir todos los puntos de las letras de la imagen. Unimos acá. Todo esto, por supuesto, se hace con una regla. De esta manera, y uno tiene que ir observando que la imagen que se está generando sea congruente con la imagen, con el original, ¿cierto? Con la figura original. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la figura y de esa manera tenemos la figura que está de color rosado, ¿cierto? Contorno de color rosado como figura imagen de la figura original. De esa manera ustedes entonces deben desarrollar los demás ejercicios que se encuentran en esta página, ¿sí? La página 11. En el ejercicio 2 de la página 11, lo que se nos está pidiendo, ¿cierto? Al representar la recta L respecto de la que los siguientes pares de figuras fueron reflejadas, entonces se está pidiendo el eje de simetría. Entonces, apoyándose con la cuadrícula del plano, ustedes pueden ir generando el eje de simetría. Recuerden que los puntos deben estar a la misma distancia, ¿cierto?, del eje. Aquí no se dice cuál es la figura origen y cuál es la figura imagen. Ustedes pueden determinarlo de manera arbitraria, o sea, elegir la que quieran, ¿ya? Pueden tomar, por ejemplo, la de abajo como figura origen en este caso, ¿sí? Y comenzar a contar cuántos cuadraditos hay desde cada uno de los vértices hacia un eje de simetría imaginario, que todavía no lo han dibujado. Pero también fijarse de cuál es la distancia que hay de punto a punto. Por ejemplo, de este punto que está acá, que vamos a ponerle la letra A, ¿ya? De este punto, ¿cuántos cuadraditos hay hacia el otro punto que está inmediatamente al frente? ¿Sí? Hay uno, dos, ¿cierto? Ahí. Este vendría siendo el A'. Y hay dos cuadraditos. Y ustedes piensan, bueno, ¿cuál es la mitad de dos? Es uno, ¿cierto? Entonces dicen, ah, ya, entonces el eje va a quedar aquí, en ese punto. Y ahí tenemos un punto para el eje. Nos basta solamente dos puntos para poder terminar el eje. ¿Ya? Así que tomemos este otro de acá, le vamos a poner la letra B o otra letra, porque por lo general colocamos la B al lado de la A, ¿cierto? Entonces, pongamos que es la C. Vamos a decir que este punto es la C. Ahí. Y al frente, entonces vamos a contar cuántos cuadraditos hay hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ponemos el puntito ahí justo donde está el vértice, ¿cierto? Si son 4 cuadraditos, entonces significa que la mitad de 4 es 2 y contamos 2. 1, 2. Y ahí está el otro puntito, entonces, donde tenemos que situar el eje de simetría, que es una recta. Si entonces tomamos la regla, a ver,
y generamos una recta que pase por ambos puntos, ¿ya? Ahí. Ahí está. La recta tiene que pasar por ambos puntos y ahí generamos el eje de simetría. De manera similar, ustedes entonces trabajan los otros dos ejercicios que se encuentran acá en el ítem 2 de la página 11. Pasando al ítem 3, ¿cierto? De la página 11 también. Acá se nos dice que debemos completar con las coordenadas de la figura imagen obtenida al aplicarle una reflexión respecto de la recta L a la figura representada en el plano cartesiano. Y bueno, guiarse por el ejemplo. El ejemplo que hay acá es el punto B. Si ustedes se fijan, el punto B, ¿cierto? Está señalizado acá y tiene un trazo que va entonces desde donde comienza el punto hasta la imagen del punto B. La distancia que hay desde el punto B al eje de simetría son dos cuadraditos de forma diagonal, ¿cierto? Dos cuadraditos de forma diagonal. Y desde el eje de simetría al punto B', entonces también tiene que haber dos cuadraditos de forma diagonal. Si uno pasa, ¿cierto?, de forma diagonal y también el eje de simetría está pasando exactamente por la diagonal de los cuadrados, ¿cierto?, de cada uno de ellos, entonces inmediatamente se genera un ángulo recto, ya como vemos acá que está señalizado con el símbolo de ángulo recto, ¿cierto? Ya. Entonces, estas características nos señalan que efectivamente el punto B' está, es, es la imagen del punto B, está correcto. Ahora, lo que nos están pidiendo acá es que nosotros coloquemos las coordenadas. Ya como veíamos en el video explicativo anterior de las traslaciones, donde explicábamos lo que son las ordenadas, perdón, las coordenadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que aplicarlo respecto a lo que son las reflexiones. Ya, el punto B' quedó acá, ¿cierto? En este, donde tengo el lápiz, justamente. Y hay que entonces ver cuáles son las coordenadas que tiene. Desde el 0, desde el origen, acá, empezamos a contar y llegamos hasta el 7, ¿cierto? En caso que no tuvieran los números acá abajo, hay que ir contando. Acá tenemos los números, así que ya sabemos que acá tenemos el 7. O sea, primero consideramos la coordenada que corresponde al eje de las X, que también se llama el eje de las abscisas. Entonces la primera coordenada es el eje de las X o eje de las abscisas, que también es un eje que está de forma horizontal, ya igual que el horizonte, horizontal, está como digamos recostado ahí. Entonces, la primera coordenada es el 7, y esa coordenada la vamos a colocar acá donde corresponde, acá al ladito, en B', el 7, ¿ya? Y luego, nosotros nos situamos acá en el 7, pero no marcamos nada, pero del 7 empezamos a contar hacia arriba para llegar al punto. 1, 2, ¿ya? Y llegamos al cuadradito 2, en el eje de las ordenadas o eje de las Y. Ya, el eje de las Y o eje de las ordenadas es el que está vertical. Entonces, este que está así, está paradito, ¿cierto? Ya. Entonces, contamos hasta el 2. Nos habíamos detenido en el 7, colocamos el 7 ahí y contamos 2 hacia arriba. Y ahora que llegamos al 2, marcamos el puntito, ¿cierto? Ahí sí marcamos el puntito recién. Y acá entonces colocamos el número 2, que se corresponde a la coordenada en el eje de las Y o eje de las ordenadas. Bueno, lo mismo hay que hacer con las demás letras. Entonces, hagamos una más. Puede ser, por ejemplo, la letra E, que está por acá más lejos, ya para hacerla un poquito más difícil. Entonces, nosotros nos situamos en E, ya, justo en el punto E, lo mejor posible ahí, y
vamos cruzando a través de la parte diagonal de los cuadraditos, la diagonal, ¿ya? Y contando, por supuesto. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3 diagonales, ¿ya? Hasta el eje de simetría. Por lo tanto, desde el eje de simetría hacia el otro extremo tiene que haber también 3 diagonales. 1, 2, 3. Ahí soltamos entonces y dejamos ahí para el punto. Aquí va a estar el punto, ¿ya? Justo ahí. Entonces, ahora nos fijamos, ¿dónde quedó el punto respecto del eje de las abscisas? Respecto del eje de las abscisas, que es el eje de las X, el punto quedó en el número 7, ¿cierto? Entonces, primero se coloca el eje de las X, acá, en la letra E'. Ahí. Y luego comienzo a contar hacia arriba hasta llegar a la altura donde está el punto. Pero resulta que este punto quedó justo a la altura del 0, ¿ya? Así no voy a poder subir hasta el 1, ni hasta el 2, ¿ya? Quedó justo, no me permite subir. El punto quedó justo encima del eje de las X. Si no me permite subir por el eje de las Y, entonces significa que es 0, ¿ya? No se avanza nada para arriba, así que es 0, ni se avanza nada para abajo tampoco. Ya, entonces la segunda coordenada es 0, lo colocamos ahí. Ya de esa misma manera, ustedes van realizando todos los demás trazos, ya de la misma forma que yo les mostré en el primer ítem, y la única diferencia es que van colocando también cada una de las coordenadas acá al lado, ¿ya? Este que está acá me faltó colocarle que era E'. Y después ustedes van uniendo todos los puntos para formar la figura que está acá arriba. Avanzando hacia la página 12 de la guía, nos encontramos con este ejercicio que dice completa la reflexión respecto de la recta L y escribe la letra formada. Bueno, estos que están acá, el ABC, esto, ¿cierto? Ya ustedes ya lo aprendieron, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Porque tienen esos puntitos, ¿cierto? De color rojo que indican los vértices y entonces tiene que colocar por cada punto una imagen al otro lado del eje de reflexión, ¿cierto? Siguiendo la distancia correspondiente de los cuadraditos de la cuadrícula que tenemos nosotros en el plano. Ahora, ¿cuál es lo único que es un tanto diferente? Esta figura que está acá, que es una figura curva, esta figura, ya que resulta que no tiene vértices, pero sí esta figura lo que tiene, que puede ayudar para poder realizar la reflexión, son las medidas, digamos, en sus extremos, más alejados del vértice y los más cercanos también. Bueno, por ejemplo, vamos a tomarla acá para esta figura para poder ayudarles a hacerla. Esta figura que está aquí tiene algunos puntos que nos pueden ayudar a realizar la reflexión. Por ejemplo, este punto que está aquí, este punto, que es, cierto, a la vista el más alejado del eje de simetría. Ya, lo voy a hacer con otro color para que se note mejor. Ahí. Ya, entonces, ese punto es el que está más alejado del eje de simetría. Entonces a ese punto pueden ustedes asignarle una letra. Y vamos a irle a la letra A y vamos a reflejarla con una A', contando, por supuesto, la misma cantidad de cuadraditos, ¿cierto? Aquí tenemos 2 cuadraditos aquí.
del eje de simetría al punto A. Y a la misma altura al otro lado, entonces se cuentan dos cuadraditos también. ¿Sí? Y ahí vamos a reflejar ese punto. Recuerda que la reflexión se va haciendo punto a punto. A'. ¿Ya? Y bueno, lo mismo hacemos con la que está acá abajo. Está bueno, así visualmente no calza exactamente ahí, ¿ya? Pero es una milésima nomás, un poquitito nomás de diferencia, no es tanto. Un cuadradito, un cuadradito y un cuadradito para acá. Vamos a decir que este es entonces el punto B' de la figura que está complementando acá a la circunferencia que se va a formar, ¿cierto? La circunferencia que está exterior y una circunferencia que está interior, que está inscrita. Bueno, acá entonces colocamos B'. Ahí tenemos para formar la circunferencia de afuera y la circunferencia interior. Aquí, qué otro elemento tenemos para poder realizar el dibujo de la imagen? Bueno, simplemente tomarnos de los puntos que están acá en cada uno de los extremos, acá, ¿cierto? Estos puntos que están acá están justo en el eje de simetría. Así que si le asignamos una letra, bueno, le asignaríamos una letra a un lado y al otro lado la misma letra, ¿sí? C'. Pero comparten el eje de simetría, ¿ya? Aquí tenemos ese otro punto. Ah, perdón, aquí esta no es la letra. Ahí, ya. Y lo que quedaría entonces para hacer es que nosotros podamos determinar la circunferencia completa de esto, ya que en realidad que si lo hacemos aquí, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es una circunferencia propiamente tal, puesto que si fuera una circunferencia propiamente tal, este punto C estaría justo donde está en la intersección de los cuadraditos. O sea, si fuera una circunferencia propiamente tal, el punto C estaría ahí, ya donde puse el punto de color verde, ¿ya? Y no es así, no está en el punto de color verde, está un poquito más arriba, ¿ya? Entonces algo más ovalado, ¿sí? Es una figura ovalada, entonces no es un círculo propiamente tal. Lo que nos quedaría entonces por hacer es ayudarnos puede ser con un transportador, ¿cierto? Con la forma curva del transportador, para poder hacer esta línea que está acá, ¿ya? Lo mejor que ustedes puedan realizarlo, lo hacen en ese sentido, ¿sí? No es que haya que tener una perfección ahí tampoco, pero es más que todo para que tengan una idea de cómo puede ser la figura. Aquí miren, yo voy a tener esta figura ovalada, voy a tratar de moverla entonces, ahí, ¿ya? Y de ampliarle un poco la anchura, ¿ya? Listo. Eso sería, digamos, el resultado que van a obtener ahí, ¿ya? En donde, por supuesto, el lado izquierdo es la imagen del lado derecho. Es lo mismo hacerlo con la parte de arriba. Ustedes con un transportador, ¿cierto? Con la parte curva del transportador lo pueden hacer, ¿ya? O con un compás, colocando en la parte de la punta del compás, colocándola acá en el centro, en ese lugar ahí. A ver, vamos a dibujarlo. Si ustedes colocan la punta del compás ahí, pueden colocar eso y ayudarse con el compás para hacer el contorno curvo, ¿cierto? De punto a punto. O con un transportador. Hacerlo de afuera.
Bien, quedaría más o menos de esta manera. Si ustedes se fijan, aquí hay una cosa interesante, el círculo que está afuera ya sí es un círculo. Y lo que está dentro no es un círculo porque es una figura ovalada, ya es más alargado, ya. Para eso hay que fijarse en la distancia de los cuadraditos. El que está afuera sí tiene desde el centro del círculo, desde el centro que yo pinté de color verde, hacia los extremos, tiene dos cuadraditos, ¿sí? Hacia el punto E y hacia el punto F abajo, ¿ya? Y desde el centro hacia el punto A y hacia el punto A', también tiene dos cuadraditos, ¿sí? O sea, es un círculo. En cambio, la otra figura que está dentro, la figura que está inscrita, así se llama, digamos, cuando hay una figura de esta manera que está dentro del círculo, ya, inscrita en el círculo. Entonces, esta figura es un óvalo más bien, ¿sí? En el siguiente ítem de la página 12, ¿sí? Se dice que hay que marcar como un ticket los casos en que la recta L trazada corresponda a un eje de reflexión de la figura, ¿ya? ¿En qué casos la recta L sí es un eje de reflexión? Esos son, esas son las figuras que hay que marcar con un ticket. La figura que no corresponde a eso no la marcan con un ticket. Entonces, para eso ustedes tienen que observar la distancia de punto, de cada punto al eje, ¿cierto?, de simetría de cada uno de los vértices en las figuras que son, que tienen vértices, ¿cierto? Y en las figuras que son así curvas, fijarse en los puntos que están más, que están coincidiendo con, con la cuadrícula, ¿bien? Coinciden con la cuadrícula del plano. Entonces ahí con esos puntos donde coinciden, van comparando con el otro lado del vértice. Y aquí hay una sola figura que no representa un eje de simetría. ¿Ya? Ustedes tienen que averiguarla realizando este procedimiento que les acabo de decir, que cada punto de los vértices tiene que tener su imagen al otro lado del vértice, al otro lado del eje de simetría. ¿Ya? Cada punto de la figura tiene que tener una imagen al otro lado. Si no la tiene, entonces significa que no es un eje de simetría, ¿ya? Así que eso, averígüelo acá. Van marcando, como les digo, hay una que no corresponde, ¿ya? Bueno, aquí vamos a dejar esta parte de las reflexiones, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar ahí en los comentarios de Classroom o enviármela por correo para poder hacer una retroalimentación o explicación adicional de lo que se ha comentado en este video. Igualmente el video anterior que estábamos explicando lo que son las traslaciones. En el próximo video voy a explicar lo que son entonces las rotaciones, ya que también entra en la próxima prueba.